¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Un fuerte abrazo. Confirmen, por favor, que me escuchan. Sí se escucha, ingeniero. Gracias, Carlos. Gracias, Claudia, Orsi, Marjorie, Cristian, Carol. Bienvenidos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bien, vamos a continuar. Solamente recordarles, por favor, estamos semana 3. Estamos terminando semana 3. Semana 5 tenemos dos evaluaciones del curso. En la primera sesión de la semana 5, la entrega 1, el trabajo final. La actividad está creada en el aula virtual para que puedan subir sus expedientes técnicos. Y la semana 2, perdón, la sesión 2 de la semana 5 tenemos PC1. ¿De acuerdo? Muy bien. En la clase anterior hablamos un poco de lectura de planos en general, de información normativa requerida para la presentación de proyectos. Particularmente hablamos de proyectos de arquitectura y proyectos de estructuras, siendo que no son excluyentes respecto de otro tipo de especialidades que también forman parte de las edificaciones. Encargué tener como lectura obligatoria el curso la G020, un poco para ampliar respecto de lo que también se solicita para otras especialidades clásicamente importantes en los proyectos edificatorios. Llámese instalaciones eléctricas, llámese instalaciones sanitarias o alguna otra instalación especial que la norma también puede bien especificar. ¿De acuerdo? Muy bien. Particularmente hablamos con cierta amplitud, repito, de la arquitectura y las estructuras. Importante la lectura del plano siempre, y dije también, y creo podemos convenir claramente, que es un aprendizaje continuo, es un aprendizaje permanente. Incluso en este mismo curso, iremos seguramente manejando o incrementando alguna expertise de lectura de planos en tanto y cuanto vamos avanzando en el curso mismo. ¿De acuerdo? Semana a semana seguramente aprenderemos un poquito más. En una de las diapositivas hay dos ejercicios similares a este. Les voy a dar una idea clásica para evaluar información de este tipo. En principio este es un plano de la especialidad de arquitectura, ¿no? Se nota con claridad que se trata de un plano, de un corte arquitectónico. Nos dice si HL es la altura libre y los niveles mostrados son nivel de piso terminado, todos los niveles que se están mostrando acá son niveles de piso terminado. Nos pide calcular el HL de cada piso. Si los entrepisos, perdón, tienen un espesor de 22 centímetros. ¿Ok? En este tipo de ejercicios, ténganlo en cuenta, por favor, porque es probable que en las prácticas algo similar a esto aparezca. Cuando nos piden calcular alturas, pasa básicamente por hacer una diferencia, ¿no? En identificar el nivel superior y restarle el nivel inferior. ¿Eh? Bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, no sé, queremos encontrar acá, ¿no? El HL6. El HL6. ¿Tenemos el nivel inferior? Sí, más 8.63. ¿Tenemos el nivel superior? No exactamente, ¿no? Porque el nivel superior debe estar justamente donde termina la cota. ¿De acuerdo? Pero sí tenemos el espesor de la losa. Entonces, si tenemos el nivel encima o el nivel de piso terminado y tenemos el espesor de la losa, podemos tener el nivel superior para calcular el HL6. Entonces, muy rápidamente, ¿a qué será igual el HL6? Será igual al nivel superior. Respetemos siempre los signos, por favor, es decir, a más 11.27 menos 0.22, que es el espesor de la losa, y a esto le restamos el nivel inferior, y el nivel inferior es más, disculpen, eso medio ciego, más 8.63. No sé si alguno me puede ayudar, ¿cuánto sale eso?
¿Hay alguno en sala que fuese tan amable de ayudarme, por favor? Ok. Siempre es bueno especificar. 2.42. Perfecto. Es bueno siempre especificar el signo para evitar cometer errores, porque nos podemos encontrar con niveles negativos. Y si nos encontramos con niveles negativos y no somos muy exhaustivos en este cálculo matemático, de repente podemos cometer algún error que finalmente pueda, pueda, pueda ser contraproducente. ¿De acuerdo? Bueno, realmente bastante simple esto, ¿no? Eh, les pido completar el ejercicio, por favor, y el ejercicio siguiente, que son dos, me parece. ¿Sí? Este acá. Ok. Sobre la lectura de planos, que tenía pendiente, estaba pendiente hacer un recorrido respecto a algunos detalles, particularmente desde el tono estructural que se encontraba sobre el final de las diapositivas. Digo importante porque a partir de la lectura de detalles como este podemos finalmente ir masticando algún otro tipo de información que también es relevante. ¿De acuerdo? Si miramos este detalle, por ejemplo, se trata del corte GG, que no es otra cosa que el corte de una cimentación corrida, ¿no? No es otra cosa que el corte para mostrar detalle de una cimentación corrida. Entonces es el corte GG, es el corte GG. Es una cimentación ciclópea de 50 centímetros de espesor. Evaluemos un poquito. Cuando hablamos de cimentación corrida, generalmente la cimentación corrida está comprendida, está compuesta por el cimiento propiamente y el sobrecimiento. ¿Sí? En este caso, cuando habla de cimentación ciclópea, se está refiriendo seguramente al cimiento, es decir, a este elemento de acá. ¿Qué es una cimentación ciclópea? Una cimentación ciclópea es un cimiento cuyo material constitutivo es el concreto ciclópeo, por eso le llama cimentación ciclópea. Repito, una cimentación ciclópea es un cimiento, una cimentación que está constituido o está conformado por un concreto particular al que llamamos y conocemos como concreto ciclópeo. ¿De acuerdo? Que es un concreto simple, que es un concreto simple con algunas particularidades que en su momento ampliaremos cuando hablemos de cimentaciones superficiales con concreto simple. ¿De acuerdo? Es claro que este elemento que estamos mirando como cimiento propiamente es en efecto una cimentación ciclópea. Normalmente suelen los dibujantes o los proyectistas hacer esta suerte de especificaciones, ¿no? Con estos elementos a los que se trata de simular la presencia de piedras, ¿no? Para referenciar finalmente al concreto ciclópeo, sí. ¿Eh? Además, vemos marcadamente que esta cimentación no tiene acero de refuerzo. Vemos marcadamente que esta cimentación no tiene acero de refuerzo. Entonces, en efecto, corresponde a una cimentación con concreto simple, particularmente una cimentación con concreto ciclópeo. ¿De acuerdo? 50 centímetros de ancho, bueno, 50 centímetros de ancho que está por acá, 1 metro de altura, 1 metro de peralte, o sea, es un cimiento de 50 por 1 metro, ¿de acuerdo? Ciclópeo. ¿Qué más? A diferencia del cimiento, nos habla el sobrecimiento sí como un sobrecimiento armado de espesor 15 centímetros. Es decir, este elemento acá, es un sobrecimiento armado. ¿Qué connotación tiene esto de llamarle armado a un sobrecimiento? Que a diferencia del cimiento ciclópeo, este sobrecimiento está constituido o está conformado por un material al que llamamos y conocemos como concreto armado.
un material al que llamamos y conocemos como concreto armado. Entonces vale la pena reflexionar, creo, sobre todo en prospectiva, eh, de definir a plenitud qué es concreto simple o qué entienden ustedes por concreto simple y qué entienden ustedes por concreto armado. ¿Ok? Los escucho a aquellos que quieran abrir sus micros y comentarios, los que quieren escribir en el chat. Por favor, ¿qué entienden por concreto simple? ¿Qué entienden por concreto armado? En todo caso, ¿qué diferencia hay entre el concreto simple y el concreto armado? Quiero ir evaluando sus respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento, ¿por qué estamos llegando a la conclusión que es concreto simple? Perdón, porque este elemento sobre cimiento, ¿por qué llegamos a la conclusión que es concreto armado? Porque se nota con claridad, repito, que está, que contiene dentro de su volumen, dentro de su geometría, acero de refuerzo, ¿no? Tanto refuerzo longitudinal, tanto refuerzo longitudinal, tanto refuerzo longitudinal, eh, tanto refuerzo longitudinal, que estoy resaltando acá, longitudinal al, al eje longitudinal del cimiento, valga la redundancia, y los estribos que son refuerzo transversal. ¿De acuerdo? Entonces, podemos finalmente catalogar el elemento sobre cimiento como de concreto armado porque tiene refuerzo longitudinal y porque tiene refuerzo transversal. Eso es lo que estoy preguntando, ¿no? El concreto armado tiene acero de refuerzo, el acero de refuerzo, el concreto no tiene, uno tiene acero y otro no. Ok. Dice acá que es un sobrecimiento sumergido, ¿no? Es un sobrecimiento sumergido. ¿Por qué se le llama sobrecimiento sumergido? Porque está por debajo del nivel de piso terminado, ¿no? Es decir, si nosotros estamos acá arriba, por ejemplo, transitando, no vamos a estar ni enterados que debajo hay un sobrecimiento. ¿Por qué? Porque los sobrecimientos normalmente, por efectos constructivos, tienen la connotación, pues, de pasar por encima del nivel de piso terminado para sobre ese sobrecimiento asentar los muros. ¿De acuerdo? Repito, cabe la posibilidad, como este caso, que el sobrecimiento sea sumergido. ¿Por qué se le llama sobrecimiento sumergido? Porque no está pasando por encima del nivel de piso terminado. Ergo, no tenemos ningún impacto visual sobre ese elemento cuando finalmente está citando por encima. Altura 40 centímetros, está acá la altura, bastante bien acotada. El refuerzo longitudinal 4 phi de media, también ya lo he descrito, 1, 2, 3, 4 refuerzos longitudinales de media, y el refuerzo transversal son estribos cerrados con gancho estándar de 135 grados, de 3 octavos de diámetro, distribuidos cada 20 centímetros. Es una indicación que está en el plano, ¿no? El nivel de fondo de cimentación a menos 2,65, está acá el nivel de fondo de cimentación, un nivel importante, a 2,65. Tenemos el nivel de falso piso a 1,15, también está indicado acá, el nivel de falso piso a 1,15. Es básicamente información que trasunte la lectura en los planos, ¿de acuerdo? El espesor de la losa del falso piso 10 centímetros, también está por acá, también está por acá, ¿ok? 10 centímetros, ¿ok? Muy bien. Entonces, un poco reflexionando, ¿no? Y a partir de sus respuestas. Un volumen de concreto que no tiene acero de refuerzo es concreto simple. Y un elemento de concreto, un volumen de concreto que tiene acero de refuerzo es concreto armado. ¿De acuerdo? Eso es parcialmente cierto, ¿ya? Puede parecer descabellado, pero es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque todo elemento de concreto que no tiene acero de refuerzo, en efecto, es concreto simple.
Pero la pregunta es, ¿todo volumen de concreto que tiene acero refuerzo es concreto armado? Y la respuesta es no. ¿Cómo resolvemos este entuerto? ¿Cómo resolvemos este entuerto? Hay que revisar las definiciones de E060, que les pido para buscar, respecto de qué es concreto simple y qué es concreto armado. De E060, que les pido para buscar, respecto de qué es concreto simple y qué es concreto armado. ¿De acuerdo? Entonces, en esto que les decía, un volumen de concreto que contiene acero refuerzo, ¿siempre es concreto armado? La pregunta es no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué depende? Depende de la cantidad de acero. Depende de la cantidad de acero. ¿Eso qué significa? Que las normas, la norma técnica de la E060 en particular, en el caso nuestro, tiene algunas exigencias mínimas, de cantidad de acero, lo que nosotros llamamos el acero mínimo, la cantidad de acero mínimo para los diferentes elementos estructurales, para que ese elemento estructural sea calificado como de concreto armado. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ir discutiendo más adelante en los diferentes elementos estructurales que vayamos analizando. ¿De acuerdo? No quiero entrar a eso todavía porque demanda mucho tiempo para su análisis y tiempo que no tenemos ahora. Entonces, para esta lectura que estamos haciendo, vamos a cerrarnos un poquito los ojos y en efecto decir, tiene acero, concreto armado, no tiene acero, concreto simple. Quedando esto, por favor, quedando esto sentado, que no es del todo cierto. ¿De acuerdo? Ok. Eh, este detalle es otro detalle, ya estamos hablando del corto de una zapata y la armadura de columna, ¿no? Un detalle muy típico de cimentación, donde se nota la sección de la zapata y donde se nota el acero de refuerzo longitudinal y transversal, cómo está distribuido o cómo está desarrollándose el acero de refuerzo de la columna respecto de su incursión en el elemento de cimentación, que es importante. Cimentación de concreto armado, nos dice acá. Ok, si es una cimentación de concreto armado, necesariamente tiene que tener acero de refuerzo. ¿Cuál es el acero de refuerzo de la zapata? El acero de refuerzo de la zapata es, el acero de refuerzo de la zapata es este de acá, ¿no? Este acero de refuerzo que estoy resaltando, que es el refuerzo, digamos, paralelo a la pantalla, pero además tiene acero de refuerzo perpendicular a la pantalla. ¿De acuerdo? Perpendicular a la pantalla. ¿Ven? Este acero de refuerzo, repito, que estoy detallando acá, sí es acero de refuerzo de la zapata. Más adelante discutiremos por qué se pone en la parte inferior. Siempre se pone en la parte inferior, en algunos casos se puede poner en la parte superior, en algunos casos es necesario colocar en la parte superior y en la parte inferior, lo vamos a discutir más adelante, ¿de acuerdo? Lo único que quiero en este momento es identificar que si decimos que un elemento de concreto armado, tenemos que identificar cuál es el acero de refuerzo que pertenece a ese elemento de concreto armado. ¿De acuerdo? La zapata tiene 60 centímetros de peralte, acá está 60 centímetros de peralte. Las medidas en planta en la zapata son B por T. Bueno, siempre cuando miramos detalles de este tipo, tenemos que estar permanentemente cruzando información con información de las plantas, ¿no? Ese B por T, por ejemplo, ¿dónde lo encontraré? O de repente en la planta de cimentación, o lo encontraré en un cuadro de zapatas de repente. Pero en un lado tiene que estar esa información B por T, ¿no? ¿Entenderán? Para poder construir, ¿cómo identifico yo una dimensión de las zapatas B por T? ¿Cuánto le pongo B? ¿Cuánto le pongo a T? ¿No? Tenemos un solado de 10 centímetros. Acá está el solado de 10 centímetros. Más adelante vamos a hablar de los solados también y por qué son importantes. Este solado en particular tiene una especificación para su ejecución, un concreto simple 1 en 12. Cuando hablamos de CH hablamos de cemento hormigón, proporciones volumétricas, un volumen de cemento por 12 de hormigón.
recubrimientos. Entonces, retomando un poco, por favor. Buscar las definiciones de concreto simple y de concreto armado se convierten en lectura obligatoria del curso, por favor, así que hay que buscar esa definición en la E060, o esas definiciones en la E060. Algo adicional. Acá nos habla, por ejemplo, recubrimiento 7.5 centímetros en la parte inferior de la parrilla, como hizo su compañero, acá, 7.5 centímetros, y 5 centímetros de recubrimiento lateral, acá 5 centímetros de recubrimiento lateral. Y el nivel de fondo de zapata, que está acá, ¿no? Está por acá. No especifica, ¿no? No especifica. Pero ¿cuál es el nivel de fondo de zapata? Este es el nivel de fondo de zapata. Nivel de fondo de zapata. ¿Ok? Aprovechando esta información, hay un concepto muy importante en el concreto armado que son los recubrimientos. Pregunta nuevamente, ¿no? Para todos aquellos que participan en la sala. ¿Qué son los recubrimientos y por qué son importantes? ¿Qué son los recubrimientos y por qué son importantes? ¿Para qué sirven los recubrimientos? ¿Ya? Espero su participación. Además, ¿dónde encontramos la especificación de los recubrimientos mínimos a usar? Lectura obligatoria, nuevamente lectura obligatoria del curso. Sobre recubrimientos mínimos, en el capítulo 7 de la E060. ¿Ok? No lo olviden, por favor. Los recubrimientos, valga la redundancia, sirven para recubrir al acero. ¿Pero para qué? ¿No, Yulisa? Seamos un poquito más profundos. ¿Por qué tenemos la necesidad de recubrir al acero? ¿Ok? Ok. Siga, espero más comentarios, por favor. Este es otro detalle. Es una zapata también, se nota que está conteniendo una columna. Siempre repito, recomendación y sugerencia cuando miramos detalles de este tipo, confrontarlo con la planta, ¿no? Porque dentro de esa zapata puede ser una zapata aislada, pero podría ser una zapata combinada, también vaya uno a saber, ¿de acuerdo? El recubrimiento proporciona una protección física y química al acero de refuerzo contra la corrosión para que no se deteriore la exposición de factores ambientales, dice Marjorie. Muy bien. Siguen, siempre busco más de mis estudiantes. Entonces, este detalle en particular. Corte de una zapata armada, corte de zapata y armadura en la columna, nuevamente, en efecto. Ubicadas en el borde o esquina, no lo sabemos. Esta, si es una zapata aislada, puede ser así, ¿cierto? Pero también podría ser así. No lo sabemos, ¿no? Simplemente hay que refrendarlo con las plantas. ¿Es una cimentación de concreto armado? En principio sí. ¿Cuál es el refuerzo de la zapata? El refuerzo de la zapata es este de acá y el refuerzo de la zapata es este de acá. ¿De acuerdo? Similar al caso anterior. Sí tiene acero de refuerzo, entre comillas, si es concreto armado siempre. Digo entre comillas porque hay que hacer una validación adicional. ¿Qué más? Los estribos de las columnas están separados y confinados a cada 10 centímetros. Generalmente sí, ¿no? Salvo estos dos intermedios que tienen la connotación de estribos de montaje, ¿no? Tiene una importancia también para el cálculo de la longitud de desarrollo del refuerzo longitudinal de las columnas, pero son estribos importantes. La zapata tiene 60 centímetros de peralte, acá, solado de 10 centímetros, está acotado por acá el solado de 10 centímetros, no se especifica recubrimientos, según detalle en un plano en particular no están especificados los recubrimientos mínimos a considerar a criterio del proyectista. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Lo referido a recubrimientos del capítulo 7 de la E060, que está
que es un exigible de lectura para el curso, por favor no lo olviden. El recubrimiento actúa como una barrera que retarda la entrada de humedad y agentes corrosivos al refuerzo, prolongando así la vida útil de la estructura y evitando la corrosión prematura que podría debilitarla. Sí. ¿Alguien levantó la mano? Me parece, fue un lapsus. Profesor, disculpe, ahí en el, ¿cómo se llama? En el PPT está enseñando la distribución de los fierros de la columna. Es así, de 20, 20, 10, 10, 10, o bien, yo creo, no me acuerdo bien, pero creo que he visto que comienza de los extremos es mínimo y empieza, esta es la distribución de 20, 10, 10 en los centros. Algo así creo que he visto. O estoy mal. Lo que pasa es que eso es relativo, ¿no? Eso es relativo, depende de varias cosas, sobre todo cuando hablamos de columnas. Lo que pasa es que ahorita estamos leyendo ahorita estamos leyendo lo que está especificado lo que está especificado en el detalle, ¿de acuerdo? Lo que sí va a pasar es que en tanto y cuanto usted se vaya alejando de la interfaz zapata-columna, seguramente el espaciamiento puede ir aumentando, como está viendo usted acá, seguramente, ¿no? Empezamos, muchas veces empieza a 5, luego a 10, luego a 15, luego a 20, y luego haciendo el efecto espejo hacia llegar al otro nudo, también luego se va reduciendo. ¿Si eso se refiere? Correcto, correcto. Pero no se preocupe por eso, porque eso finalmente lo vamos a evaluar cuando hablemos de columnas, ¿de acuerdo? O cuando hablemos de vigas. Lo que estamos haciendo ahora es leer la información que aparece en el plano, ¿de acuerdo? Eh, ok, el recubrimiento. ¿Algo más sobre recubrimientos? ¿Ya no? ¿Tiraron la toalla todos? Ok, otro detalle. Otro detalle, este es un corte DD. Este es un corte DD. Dice acá es un corte DD, ¿correcto? Es una cimentación simple, o sea, de concreto simple, de ancho 50 centímetros, el ancho acá. ¿Por qué es una cimentación de concreto simple? ¿Tiene acero de refuerzo la cimentación? La cimentación propiamente no se le identifica acero de refuerzo, ¿no? No confundir el acero de refuerzo de la cimentación, como en este caso, por ejemplo, el acero de refuerzo, el acero de refuerzo vertical, que por cuestiones de longitud de desarrollo de las placas se mete en la zapata o se mete en la cimentación. Entonces, esta cimentación o este cimiento en particular, en efecto, es un cimiento simple, es un cimiento de concreto simple. Una placa de poco altura, bueno, esta es una placa de concreto armado. Más adelante vamos a hablar con detalle lo que son las placas y cuál es su connotación mecánica y normativa. La losa de apoyo o base de escalera, bueno, eso es lo que dice acá, ¿no? Supongo que en esta plaquita se está apoyando un descanso, una entrega, un arranque de la escalera, no lo sabemos. Las placas o las almas de placa de este tipo, ustedes ven, ¿por qué podemos asegurar que se trata de un alma de placa y no una columna? Porque no tiene estribos, ¿no? Las columnas tienen estribos, como lo vimos con su compañero. En este caso, cuando hablamos de almas de placa, siempre debemos tener refuerzo horizontal y refuerzo vertical. En este caso, el refuerzo horizontal y el refuerzo vertical es el mismo, Φe 3 octavos cada 20, Φe 3 octavos cada 20, eso es lo que estamos leyendo.
Y el nivel de fondo de cimentación, igual estamos en menos 2.65. ¿De acuerdo? Este es un detalle muy similar al anterior, ¿no? No sé si vale la pena, a ver, de repente chequearlo. Muy similar. Dice, es un corte AA, es un corte AA. Acá. Acá está indicado el corte AA, correcto. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Es una cimentación simple, nuevamente, concreto simple. ¿Por qué? Porque no tiene acero de refuerzo. La cimentación como tal, correcto, no tiene acero de refuerzo. Entonces, ergo es una cimentación de concreto simple. Esta de acá. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Es una placa de poca altura de 20 centímetros. Ahí sí parece que hay un error, ¿no? Porque acá nos habla de 25 centímetros del ancho del muro. Y si vemos la proyección en la placa, no vemos un cambio en la sección. Entonces yo creo que esto está mal. Es cuestión de tipeo seguramente. El espesor de 25 centímetros. El refuerzo nuevamente, 3 octavos cada 20, tanto el vertical como el horizontal. ¿Qué información más tenemos? ¿Qué información más tenemos? El nivel de falso piso, menos 1.15. Nivel de falso piso, bueno, acá, perdón, menos 1.15. El nivel de el NT, supongo que es un nivel de techo, más 1.50, más 1.50. NT, supongo que es un nivel de techo, más 1.50, más 1.50. El nivel de fondo de cimentación seguimos en menos 265, ¿no? Menos 265. Espesor de la losa de falso piso, 10 centímetros por acá. Espesor de la losa de entrepiso, acá hablamos de, o se dibuja 20 centímetros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Caso particular, un muro de ubicación al límite de propiedad, junta de 3 centímetros de espesor. Bueno, está claramente indicado acá. Lindero, límite de propiedad, junta sísmica. La dimensión menor de una justa sísmica, según exigencias de la E030, en ningún caso debe ser menor de 3 centímetros. Más adelante vamos a hablar de juntas también, ahí de repente ampliaremos sobre, este, sobre, esta, sobre esta exigencia. ¿De acuerdo? Un poco para complementar lo que han estado comentando respecto a los recubrimientos y por qué es importante, tiene varios niveles de importancia los recubrimientos. En principio, uno es el de protección. Todos han hablado de protección, correcto. Pero cuando hablamos de protección del acero de refuerzo, básicamente está encaminado también en dos direcciones. Uno, los famosos criterios de diseño por durabilidad, que es básicamente en el que se han enfocado ustedes, en el control de la corrosión. Cuando hablamos de diseño por durabilidad, ¿de qué se trata? Se trata de postergar lo más posible el inicio de la corrosión del acero dentro de un volumen de concreto. Entonces hay que ver mecanismos desde la tecnología del concreto, desde barreras físicas, como el caso de los recubrimientos que coadyuven, repito, a postergar lo más posible el inicio de la corrosión del acero de refuerzo. Diseño por durabilidad, importante, ¿de acuerdo? Pero solamente se le protege respecto de ambientes corrosivos al acero, al carbono, que es el acero de refuerzo, no. Otro nivel de protección importante es, por ejemplo, protegerlo contra altas temperaturas, protegerlo contra el fuego directo, por ejemplo, ¿de acuerdo? El acero de refuerzo, al ser un material metálico, eh, expuesto a altas temperaturas, reduce drásticamente su resistencia. Ergo, FIE, que es, digamos, el indicador resistente del acero, disminuye a órdenes de 60 o 50% FIE, o la fluencia del acero, repito, disminuye a órdenes del 40 o del 50 o 60% FIE cuando está expuesto a temperaturas por sobre los 400 grados centígrados. Eso es fundamental que se entienda también. O sea, no solamente contra la corrosión, protegemos contra la corrosión, por supuesto, pero protegemos también al acero frente a altas temperaturas para efectos de cualquier siniestro en particular.
Pero esa es una connotación, digamos, propia del diseño por durabilidad. Los recubrimientos tienen otra connotación importante también. En principio, en principio, cuando hablamos del concreto, por ejemplo, sin afán, por favor, de ampliar mucho al respecto, hablamos de un material compuesto, ¿no? ¿Qué es un material compuesto en general? Un material compuesto en general es un material bifásico, ¿no? Tiene una fase básica, la que llamamos matriz, y tiene otra base secundaria, la que llamamos refuerzo. Para el caso del concreto armado, el concreto es la matriz y el acero de refuerzo es el refuerzo. Un segundo, por favor, que tengo una llamada urgente. Entonces, los recubrimientos, para cerrar la idea, perdón que me extiendo un poquito, son importantes por dos cosas adicionales. Una, con el recubrimiento tenemos que garantizar, obviamente de la mano con el diseño de la mezcla, que el concreto pueda fluir, entre el encofrado y el acero de refuerzo para poder bordearlo totalmente, ¿no? Es decir, que la piedra no se quede pues atracada, no se quede enmarañada entre el encofrado y el acero de refuerzo. ¿Cómo garantizamos eso? Con adecuados recubrimientos acordes con el tamaño máximo nominal del agregado que estamos utilizando en el concreto. No lo olviden. Pero además, ya para cerrar, ahora sí, se lo prometo, los recubrimientos tienen otra connotación muy importante. Acá les traslado una pregunta más. En esto que hablé, miren, se me fue la idea. Estaba hablando que el concreto es un material compuesto. Vuelvo a eso, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Si ustedes hacen un corte imaginario en cualquier elemento de concreto que ustedes estén viendo en este momento o tengan un acceso visual, imagínense, hagan un corte imaginario. Y en cualquier elemento de concreto, el concreto, cuando hacen el corte, el concreto siempre va a seguir siendo concreto y el acero siempre va a seguir siendo acero. ¿De acuerdo? Propio de un material compuesto, ¿no? No es una mezcla homogénea, pues, donde a partir de dos materiales conseguimos un tercer material. Eso no pasa con el concreto armado. En esa connotación y en ese entendimiento es bueno preguntarse, ¿no? ¿Cómo finalmente, cuál es el mecanismo, cómo se llama el mecanismo de transición o de transferencia de carga entre el concreto y el acero? Seguramente es un concepto que ya conocen o podían desarrollar, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese mecanismo de transferencia de carga, de transferencia de esfuerzos entre el concreto y el acero. El acero y el concreto transfieren cargas por adherencia, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con los recubrimientos? Para que la adherencia
entre el acero y el concreto se pueda desarrollar para fines estructurales, el concreto tiene que envolver coherente y adecuadamente a todo el acero refuerzo para que éste finalmente pueda desarrollar condiciones adecuadas de adherencia. Importante a considerar. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de el acero de refuerzo periférico, digamos, el acero de refuerzo del lado exterior o del lado más externo del elemento estructural, finalmente para garantizar niveles apropiados de adherencia, los recubrimientos también tienen que ser recubrimientos pertinentes. ¿De acuerdo? Entonces, no nos quedemos, por favor, en que los recubrimientos solamente sirven para proteger al acero de refuerzo de la corrosión. Sí, sirven para eso, pero sirven para varias otras cosas más también. ¿De acuerdo? Ok, acá tenemos otro detalle muy rápidamente, por favor, es un cuadro de columnas. Habíamos hablado de cuadro de columnas, creo, en la clase anterior. Importante a considerar. Se trata de dos columnas, C1 y C2. La C1 tiene una forma de T, está de acá, marcadamente. Nace en el semisótano y termina en el segundo piso. Acá está. Tiene 14 varillas longitudinales, 10 de 3 cuartos y 4 de 5 octavos. Está pues especificado acá. Y el refuerzo transversal está especificado acá, es decir, los estribos están especificados acá. Y las dimensiones o la geometría tiene que estar perfectamente definida, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de cuadros de columnas, dijimos lo siguiente: un cuadro de columnas, independientemente de la forma de presentación que puede ser muy variada, lo importante es la información. ¿Qué no puede faltar? El nombre de la columna, para identificarlo luego en la planta de cimentación. No puede faltar el nivel al que pertenece la columna, como en este caso del semisótano al segundo piso, el o los niveles a los que pertenece la sección que estamos dibujando. No puede faltar la geometría de la sección perfectamente bien definida, no puede faltar el refuerzo longitudinal y no puede faltar el refuerzo transversal, por obvias razones. ¿De acuerdo? Muy propia esta información. Esta es una típica losa aligerada, un techo aligerado unidireccional. ¿Qué podemos distinguir? Corte típico de una losa aligerada convencional unidireccional de 20 centímetros de espesor. ¿Dónde lo refrendamos? Acá, 20 centímetros de espesor. Ladrillos de techo de 15 por 30 por 30, 30 por 30 en planta y 15 centímetros de altura. Un ladrillo de techo bastante típico, diría uno de los más usados como ladrillos de techo. Separadas 40 centímetros entre ejes. Sí, a ver, la única forma de tener 40 centímetros entre ejes es que en efecto el ladrillo tenga dimensiones en planta de 30 por 30, pero además que el ancho de la vigueta sea de 10 centímetros. Es la única forma de tener distancias entre ejes de viguetas de 40 centímetros. La pregunta es, ¿todos los aligerados tienen que ser así? No, no necesariamente. No se sorprendan que puedan tener ustedes aligerados, por ejemplo, donde el tamaño de los ladrillos no necesariamente son de 30 por 30. A mí me ha tocado diseñar, me ha tocado construir, por ejemplo, aligerados con unidades de 40 por 40. ¿Puede ser? Puede ser. ¿El ancho de las viguetas siempre tiene que ser de 10? Generalmente es de 10. Convencionalmente es de 10, pero en algunos casos podría ser más de 10. Por cuestiones de diseño podría ser más de 10. ¿De acuerdo? Particularmente me ha tocado diseñar, me ha tocado construir viguetas con anchos mayores a 10, si no me equivoco 12 centímetros o incluso una vez 15 centímetros. Pero ya salirnos de esos números propios de los aligerados, ya sugiere de repente que el aligerado ya no es una solución estructural apropiada, habría que migrar en todo caso a otro tipo de sistema de entrepiso, a una losa maciza de repente. ¿Ok? El ancho de la vigueta de 10 centímetros, nuevamente acá. Incluye el acero positivo y el acero negativo. Más adelante hablaremos qué connotación tiene esto de acero negativo, por qué es acero negativo, por qué acero positivo. Más adelante hablaremos de eso. Acero de temperatura ubicado en la losa de compresión. ¿Cuánto mide la losa de compresión? Generalmente mide 5 centímetros. ¿Siempre tiene que ser 5 centímetros? No.
A mí me ha tocado diseñar, me ha tocado construir losas aligeradas con capas de compresión de 7 centímetros, por ejemplo. Depende, ¿no? Depende. No hay que ser totalitarios en ingeniería, jóvenes, ¿de acuerdo? Ok. Este es otro detallito que tenemos acá. Tenemos una viga, ¿no? Tenemos una viga. Corte típico de una viga chata. Más adelante vamos a hablar qué es una viga chata, qué es una viga peraltada. De 25 por 20, ¿no? ¿Qué significa 25? El primer número siempre es el ancho, el segundo número siempre es la altura o peralte. ¿Por qué es una viga chata? Porque está embebida dentro del espesor de la losa, es decir, para que esto sea una viga chata, el peralte o espesor de la losa también tiene que ser de 20 centímetros. No indica que esté apoyada en muro portante, sería viga porticada. ¿A qué se refiere? A que no está indicado que acá hay muro, ¿no? No está especificado que acá debajo de la viga sea muro. Si no, sería una viga solera. Parece más parte o que forma parte de un pórtico. La viga B103 se ubica entre los ejes A y D. Acá está el A, acá está el D. En el eje A y D hay una viga peraltada llamada BS, que es una viga solera, dices. Acá esta se refiere, estas de acá. Una viga acá, una viga acá. ¿Por qué es una viga solera? Porque se nota que está encima de un muro, porque se nota que está encima de un muro. Más adelante vamos a hablar de eso también. En la viga C hay una viga chata, acá hay una viga chata, ¿no? Y el acero realmente no se ve, así que no puedo comentarlo. Yo soy recontra ciego y no veo qué dice acá, no veo qué diga, no veo qué dice acá. Ok. Hasta ahí. ¿Alguna consulta? Jóvenes, señoritas. Profesor, cuando menciona viga solera, ¿se refiere a la viga peraltada? No. Eh, la viga solera, la viga solera, por definición normativa y por definición también conceptual, es aquella viga que corona un muro. O sea, para que sea viga solera, esa viga tiene esa connotación, tiene también la connotación de continuamente apoyada. Repito, una viga solera, para que tenga esa connotación de viga solera, es una viga continuamente apoyada. ¿Continuamente apoyada en qué o sobre qué? Sobre un muro. Esa es una viga solera. Estas son vigas soleras, por ejemplo, no sé si ve acá, sobre la derecha, esta es una viga solera. ¿Por qué es una viga solera? Porque está continuamente apoyada sobre un muro. Si un elemento viga está continuamente apoyada sobre un muro, no tiene problemas de una flexión clásica de un elemento, por ejemplo, como esta viga, que no está apoyada sobre un muro. Esta, por ejemplo, también es una viga solera. ¿Por qué? Porque está continuamente apoyada sobre un muro. ¿Muy propio de qué? Muy propio, por ejemplo, de un sistema de albañilería confinada. Muy propio de un sistema también, por ejemplo, de albañilería armada. En los sistemas de albañilería armada, en los sistemas de albañilería confinada, tenemos muchos vigas soleras. ¿De acuerdo? No sé si con eso les quedó claro. Sí, Cristian. Profesor, algo que no entendí es a qué se refiere cuando dice el alma de la placa. A qué cosa se refiere en específico cuando se dice eso?
Lo conversamos un poco en la clase anterior, ¿no? Vamos a retomar, vamos a retomar eso en, estaba este de acá. Vamos a retomar eso con mayor amplitud cuando hablemos de placas, pero lo muestro nuevamente. Déjenme buscar la información para que sea más gráfica. Ok. Cuando hablamos de placas, que son muros de concreto armado o muros de corte, cuando son muros de concreto armado o muros de corte, eh, acá no tengo uno, ¿no? Ok, cuando hablamos de muros de concreto, eh, hay muros distintivos, ¿no? Hay muros que son muros de ductilidad limitada, que más adelante vamos a entender por qué tienen esa connotación y por qué decimos que son muros de ductilidad limitada, pero más bien hay muros que son dúctiles o placas que son dúctiles. Muy propias, por ejemplo, de sistemas aporticados, muy propias de sistemas duales, muy propias de sistemas de muros estructurales incluso. No tengo duda que a estas alturas de su formación, de su carrera más o menos, y han escuchado. Y además, yo les he pedido que revisen con algo de detenimiento el artículo 16 de la E060, si alguno ha tenido la posibilidad de hacerlo, ha encontrado que cuando hablamos de sistemas estructurales de concreto armado, aparece uno que se llama muros de ductilidad limitada. ¿Qué connotación tiene eso, no? Entonces, muy rápidamente, ¿no? Esta, por ejemplo, que estoy mostrando acá es una típica placa dúctil. Marcadamente, en los extremos, hay una distribución diferente de acero de refuerzo, muy del tipo columnar. Muy del tipo columnar. ¿Ok? No quiero meterme mucho en eso porque si no es desarrollar una clase anticipadamente, no tiene mucho sentido. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con alma de las placas o alma del muro? A toda esta zona intermedia de la placa. ¿De acuerdo? Donde sí hay una diferencia sustancial y marcada entre la cantidad de acero de refuerzo longitudinal y transversal en un elemento de borde de una placa dúctil que el refuerzo horizontal y el refuerzo vertical en un alma o en el alma de una placa. A eso me refiero. En esta zona intermedia, a la que llamamos alma de placas, noten ustedes que no hay estribos, ¿no? Los estribos están concentrados en los elementos de borde, que son la zona de los extremos. De repente a eso me referí, de repente por eso lo tomó como referencia. No sé si con eso le queda claro. Sí, profesor, gracias. Correcto. ¿Alguna otra consulta? Ok. Descansamos 5 minutos, volvemos para tomar lista y cambiamos de tema. ¿De acuerdo? Gracias.
Accho, Presente, profesor. Acuña, Presente, profesor. Alfaro, Presente, profesor. Aparco, Arias, Presente, profesor. Aurora, Presente. Ábalos, Presente. Barriga, Presente, profesor. Barte, Presente, profesor. Bendita, Presente, profesor. Burga, Castro, Presente, profesor. Changana, Presente, profesor. Collantes, Presente, profesor. Colos, Presente, profesor. Curo, Presente, profesor. Delgado, Presente, profesor. Díaz, Presente, profesor. Figueroa, perdón, Espinosa, Presente, profesor. Espinosa. Figueroa, Presente, profesor. Flores, Presente. Fonseca, Presente. Hernández, Presente, profesor. un segundo. Está cansadito el joven. Hernández decía. Presente, profesor. Presente. De nuevo, ya me perdí. Rápido, por favor. Castro, Changana, Presente, profesor. Changana. Collantes, Collantes, presente, profesor. Colos, Presente, profesor. Curo, Presente, profesor. Delgado, Díaz, Profesor Castro, presente. Espinosa, Figueroa, Flores, Figueroa presente, profesor. Flores, Presente. Fonseca, Presente. Hernández, Presente, profesor. Huamantingo, Presente, profesor. Uywa, Uywa, presente, profesor. Jorge, Presente, profesor. Presente. León, León presente, profesor. Maceda, Presente, profesor. Mamani, Presente, profesor. Mesa, Presente, profesor. Morales, Palomino, Palomino presente, profe. Pecho,
Presente, Pecho. Peralta, Quispe, Presente, profesor. Rojas Carlos, Presente. Rojas. Rojas Jeremy, Presente. Rojas Eric, Presente, profesor. Profesor Peralta, presente. Soto Alex, Presente, profesor. Soto John, Presente, profesor. Tarqui, Presente, profesor. Tello, Tello, presente, profesor. Torres, Torres presente, profesor. Trujillo, Valenzuela. Ingeniero, buenas tardes, presente. Valenzuela. Trujillo, presente. Vargas, Presente. Profesor. nombre. Profesor, disculpe, Delgado estaba presente. No sé si se escuchó cuando pasa lista de nuevo. Disculpe, profe. Profesor Castro también, por favor. Castro. Gracias. Okay. Profesora Parco, presente, por favor. Gracias. Profesor Burgan, necesito falta. Ok, tengo entonces Díaz, Espinosa y Morales ausentes. Repito, Díaz, Espinosa y Morales ausentes. ¿De acuerdo? Espinosa, presente, profesor. Sí, pasó lista y dije presente. ¿Perdón? ¿Díaz? Sí, yo también presente. Espinosa también, profesor. Sí le había dicho. Ok, Morales es el único ausente entonces. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hablar ahora de un concepto muy importante también para ubicarnos dentro de los proyectos edificatorios en particular. Digo un concepto muy importante porque va de la mano con el consumo de un recurso también muy importante, que es el equipo mínimo de obra. ¿De acuerdo? ¿Qué connotación tiene el equipo mínimo de obra? Vamos a evaluarlo con esta pequeña presentación. ¿Qué actividades previas se deben realizar previo al inicio de una obra? Antes de comenzar con los trabajos correspondientes a la obra, es necesario realizar tareas que posibiliten el comienzo efectivo de las operaciones de obra. Son las que permiten disponer del tiempo asignado a la construcción, conectar los servicios mínimos para el funcionamiento de las instalaciones provisorias, construir locales y preparar los sectores destinados al personal de obra, tanto de la empresa contratista como el comitente o del propietario. Preparar los sectores destinados al personal de obra, tanto de la empresa como el comitente, depósito de materiales, herramientas, equipos, etcétera, de los elementos de seguridad para la obra y para protección de los edificios y terrenos vecinos y de la vía pública. Asimismo, verificaciones que corresponden a la longitud de los lados, ángulos y niveles de los terrenos finalmente implementados. Ok. Reflexiones importantes respecto de levantar información necesaria en el proyecto para, a partir de esa información levantada, programar o proyectar una administración de la obra, de nuestro proyecto, que coadyuve a la adecuada operatividad para, conseguir, pues, un nivel de productividad importante. ¿De acuerdo? En ese sentido hay algunas acciones previas al inicio propiamente de las operaciones. Y cuando hablamos de inicio propiamente de las operaciones, básicamente es un concepto común, que esta suerte de iniciar propiamente un proceso constructivo está relacionado con el inicio de las excavaciones, por ejemplo. Recién nos sentimos que estamos en efecto construyendo
cuando empezamos a excavar para implantar nuestra cimentación. Pero entenderán que hasta llegar a ese punto es necesario hacer algún refrendo previo importante, algún manejo, tanto de información, tanto de distribución espacial, cómo vamos a distribuir espacialmente el terreno, nuestro proyecto, muchas veces con dimensiones bastante limitadas para su implementación, dónde vamos a poner las oficinas, dónde los almacenes, dónde los servicios, dónde los comedores, dónde la oficina de la supervisión, dónde vamos a poner las grúas torres, si necesitamos colocar algún reservorio de agua, dónde vamos a poner el reservorio de agua o los reservorios de agua, en fin, pasa por tomar decisiones permanentemente, ¿de acuerdo? Entonces, y uno primigenio fundamental, por ejemplo, que comentamos hace unos minutos, está relacionado con la implantación en obra, ¿no? ¿Y a qué me refiero en particular? Un primer actuado que tenemos que hacer es que eso que en efecto está pues manejado o implementado en los planos, finalmente tiene connotación de realidad al momento de trasladarlo o ponerlo o implantarlo en el terreno en condiciones reales, ¿no? Esto que la topografía dice realmente entra en el terreno que estamos manejando, eso es lo primero, uno de los primeros actuados que hay que verificar. Vaya a ser que el proyecto no coincida geométricamente o exactamente desde la geometría con las condiciones en que estamos recibiendo el terreno para su implantación. ¿Todo eso por qué? Porque, vamos, hay que tomar decisiones seguramente si algún tipo de alteración tenemos. Importante, porque podemos afectar a terceros en eso, ¿no? Podemos afectar a terceros, cosa que no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estas acciones previas hay este listado, por ejemplo, importante, seguramente entre otras definiciones a merituar. Es importante, por ejemplo, verificar el tipo de suelo del lugar o del terreno en el cual vamos a trabajar. Y yo digo, y bueno, eso es relativo, depende. ¿Depende de qué? Depende de la experiencia que el constructor o que el ingeniero residente en particular tenga en la ejecución de ese proyecto y proyectos similares. Bagaje ingenieril, ¿no? Cultura ingenieril, cultura estructural, ¿de acuerdo? Expertise. Digo esto ¿por qué? Porque se entiende que si usted recibe unos planos, recibe un proyecto, esos planos, esos diseños se han hecho con un estudio de mecánica de suelos. Tengo yo la necesidad ya en proyecto, en campo, para empezar el trabajo, hacer un estudio de mecánica de suelos de parte para poder validar esos parámetros geotécnicos del expediente técnico. Depende. ¿Depende de qué? De algo que yo llamo duda razonable. Si yo tengo duda razonable desde mi preparación ingenieril, desde mi experiencia, desde mi demanda de información, incluso si yo tengo duda razonable, incluso para dormir tranquilo, si yo tengo duda razonable que la información que aparece en el expediente técnico, particularmente en el punto del estudio de mecánica de suelos, no es, repito, o tengo una duda razonable que realmente sean las que yo estoy encontrando de manera vivencial, de manera experimental al caminar, ¿no? Con pie propio, con botas propio, el proyecto en el cual voy a construir, del cual yo voy a ser responsable, hay que medituarlo, ¿de acuerdo? Cabe la posibilidad, repito, que nos veamos obligados por una cuestión de responsabilidad profesional particular y personal de ejecutar necesariamente estudio de mecánica de suelos de parte para confrontarlos con lo del expediente técnico, para ver si en efecto están alineados, Puede pasar, pasa, personalmente me ha pasado, que no necesariamente están alineados. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que reportarlo. Ese reporte que hemos hecho va a tener una implicancia en el desarrollo de las estructuras, va a tener una implicancia en el desarrollo de las cimentaciones, va a tener una implicancia que meritúe un RFI, un control de cambios en las condiciones iniciales del proyecto. Eso hay que resolverlo pues antes de empezar a construir, ¿de acuerdo? No hacer un control de daños cuando el edificio ya está construido. Ojalá se entienda, por favor, esa es una recomendación. Y cuando hablo de este tipo de cosas hay algo muy importante, ¿no? El nivel de responsabilidad, ¿no? Nosotros que vamos a ser, ustedes en algún momento van a ser los ingenieros residentes responsables de la ejecución completa del proyecto,
Van a entender, a partir también de las lecturas seguramente que he mandado, que he pedido hacer respecto de las G030 particularmente, el nivel de responsabilidad que tenemos finalmente frente cuando estamos encargados de la ejecución de un proyecto. En tono a ese nivel de responsabilidad es que tenemos que manejar toda la información posible para finalmente llegar en la noche y poder apoyar nuestras cabezas en la almohada y poder dormir tranquilos. ¿De acuerdo? Y un actuado importante, por ejemplo, y una recomendación es la siguiente, ¿no? Si nosotros como ingenieros residentes somos los máximos responsables de nuestro proyecto, debemos ser los más enterados de nuestro proyecto. ¿A qué me refiero? Que nadie en nuestro staff debe haber estudiado toda la documentación del proyecto más que nosotros. Nadie en nuestro staff, nadie en nuestro proyecto interno, dentro de nuestro proyecto, fuera de nuestro proyecto más aún, debe conocer o puede conocer más nuestro proyecto que el ingeniero residente. Si alguien en el proyecto o fuera del proyecto conoce el proyecto que usted está desarrollando, del cual usted es responsable más que usted, preocúpese, ¿no? Algo le ha faltado a usted en horas hombres de lectura, en horas hombres de interpretación de planos, en horas hombres de compatibilización de información de sus planos, en horas hombre de lectura, verificación, manejo de las especificaciones técnicas. Algo le ha faltado a usted que hace o que permite que un tercero, que no es usted, que es el máximo responsable de su proyecto, sepa más del proyecto que usted. Eso no puede pasar y eso tiene que tenerlo preclaro, por favor, porque en algún momento el nivel de responsabilidad va a pesar sobre sus hombros. ¿De acuerdo? Tipo de vegetación, ¿a qué se refiere? Repito, previo a empezar propiamente las excavaciones y para hacer una adecuada implantación, que no es otra cosa que traslado de ejes y replanteo de elementos de cimentación, el terreno tiene que estar, pues, dispuesto para tal fin. Y cabe la posibilidad, repito, propio ya del contacto directo con el terreno, que vayamos a tener que hacer algún tipo de actividad previa, sea cual fuere. De repente encontramos vegetación que vamos a tener que remover. Y luego nos iremos preguntando, ¿no? Esa remoción de vegetación estaba en el presupuesto, está contemplada en el presupuesto, forma parte del costo directo, lo puedo plantar con un adicional, en fin. Pasará ya de cada particularidad de cada proyecto en particular como proyecto único. Lo que tenemos que hacer nosotros, en efecto, es validar, ir brindando con estas acciones previas toda la posibilidad de poder implantar eso que aparece en los planos, concretamente en el terreno. Altura de las edificaciones colindantes. Repito, todo este manejo situacional o todo este manejo de situaciones va muy de la mano cómo es que nosotros nos vamos a comportar orgánicamente o cómo es que debemos comportarnos orgánicamente en la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, es información relevante. ¿Por qué es importante, por ejemplo, las alturas de las edificaciones colindantes? Siendo que, lo comentamos ya en la clase anterior, que tenemos un plano de ubicación y localización que aparece o debe aparecer en nuestro proyecto de arquitectura, donde nos da información relevante. Pero, repito, las ciudades son muy dinámicas, ¿no? De repente en el plano de ubicación, los terrenos colindantes son viviendas de 2 y 3 pisos, pero de repente llegamos al momento ya para empezar a producir propiamente y nos encontramos que de un lado tengo un edificio de 8 y del otro tengo un edificio de 15. Por poner un ejemplo burdo de repente. ¿Qué implicancia puede tener eso en nuestro proyecto? Cuestiones de organización. ¿Cómo nos organizamos? ¿Dónde ponemos las grúas torre? ¿Qué niveles de cuidado? ¿Es el mismo nivel de cuidado a tener en un edificio de 15, de 8 pisos que uno de 2, de 3 pisos? Seguramente no. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esta visualización directa, del contacto directo que nosotros tenemos con el terreno de nuestro proyecto, donde vamos a ejecutar el proyecto, pero no solamente el proyecto propiamente, sino el entorno cercano y medianamente cercano, es información relevante, muy relevante para organizar o procurar, en todo caso, organizar de la manera más productiva nuestro proyecto. ¿No? Entonces, es una responsabilidad nuestra como ingenieros civiles. De repente no es una toma de decisión única, particular, ¿no? Hay que consensuar siempre los criterios de decisión o definición finalmente con todo nuestro staff, porque eso es propio y muy importante hacer. Estado de los edificios minerales. Y acá algo importante, ¿no?
solamente también a manera de reflexión. Habría mucho que hablar como esto, pero bueno, el tiempo es bastante mezquino. Nosotros cuando vamos a empezar un proyecto de construcción, dentro de un ambiente citadino, por ejemplo, dentro de una ciudad, en principio se nos va a ver como intrusos, ¿no? Todos los vecinos al predio en el cual vamos a construir, a decir, pucha, ¿no? Viene la bulla, viene la polución, viene el polvo, viene la suciedad, viene gente nueva que no conocemos en el barrio, vaya uno a saber, de repente son delincuentes, es posible que haya un enfrentamiento con el sindicato, pueden romper las lunas, va a haber más congestión, vamos a ver equipos pesados seguramente rondando por las puertas de nuestras casas, va a haber mayor negocios informales cercanos al proyecto, todo eso aparece. Entonces, se nos ve en principio como intrusos, como que vamos a ir a molestar, ¿no? Y de media razón no les falta, ¿no? O sea, de alguna manera eso es lo que eso va a pasar. Entonces, un poco para romper este hielo inicial entre el constructor y los vecinos, repito, operativamente hablando se convierten en muy importantes, ¿no? Porque los vecinos cercanos pueden coadyuvar a que el proyecto siga un rumbo, un ritmo, vamos, medianamente sano, pero también ellos mismos pueden generar el efecto contrario, pueden ser una traba, ¿no? Pueden ser un lastre en la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, lo que hay que hacer ahí, hay que ser lo más asertivos posibles, ¿no? Antes de empezar los trabajos propios, y digo antes porque esta secuencia es importante, ¿no? O sea, como usted obligatoriamente se tiene que comunicar con los vecinos, necesariamente usted como ingeniero residente. Y la idea es que sea antes de empezar los procesos, vamos, los procesos más transformadores, ¿no? Antes de empezar a excavar, ya usted tiene que haber contactado con todos los vecinos. Y contactar significa ir a tocar puertas, ir a tocar timbres de manera directa. Toque usted el timbre, toque usted la puerta. Por favor, me presento, ¿no? Si es un edificio ante la junta de propietarios, si es una vivienda unifamiliar ante el dueño propietario de la casa, se presenta. Yo soy el ingeniero Jeremy Rojas, ¿no? Voy a ser el encargado de la ejecución de este proyecto de construcción. Se trata de un colegio de 3 pisos, ¿no? De tales y tales consideraciones generales. Está proyectado terminar el proyecto en 6 meses, ¿no? Me presento ante usted como el responsable de la ejecución del proyecto. Yo estoy permanentemente en la obra, le doy mi tarjeta. En caso de tener alguna controversia, alguna consulta respecto al proyecto, tengan por favor la plena confianza y llamarse, comunicar. Entonces, ya vamos rompiendo el hielo. Habrán algunos vecinos que no nos abren la puerta, es posible que eso suceda. En esos casos, una carta bien redactada, siempre es bueno, no notariar una carta simple, simplemente para presentarnos de manera directa. Esa información es muy importante. Ese cara a cara, ese face to face, ese choque inicial es importante, porque a partir de eso damos el paso siguiente, ¿no? Sobre todo cuando vamos a hacer edificación, por ejemplo, con sótanos, donde vamos a hacer excavación para semisótanos o semiprofunda o profunda, es importante hacer un reconocimiento situacional, arquitectónico y estructural de las edificaciones vecinas. Igual nos tenemos que poner de acuerdo. Y normalmente esa inspección tiene que ser una inspección conjunta. Nos tenemos que poner de acuerdo con los vecinos, individualmente con cada uno de ellos, para hacer visitas consensuadas de levantamiento de información. Tenemos que levantar información fotográfica, incluso a nivel de video, dándole el sentido de evitar controversias posteriores, ¿no? Para darle el sentido de evitar controversias posteriores. Y sobre todo enfocado en, por si acaso, ¿no? Sabemos que vamos a hacer una construcción, es posible, Dios no lo quiera, vamos a poner toda nuestra voluntad, nuestros recursos para evitarlo, pero es posible que podamos finalmente generar algún tipo de daño en una edificación vecina. Entonces, si promovemos esas visitas como que en el caso de un daño futuro, un daño posterior, estamos comprometidos o nos estamos comprometiendo a remediarlo, tenemos que hacer un listado situacional previo al inicio de la construcción.
Porque puede pasar también que a veces se nos adjudican cosas que no nos tocan. Es bastante común también. ¿De acuerdo? Muchas veces incluso esta suerte de inspección tiene que ser una inspección notarial. O es más sugerible que sea una visita notarial. No es obligatorio, ¿no? No es obligatorio, pero puede ser una visita notariada. ¿Qué más tenemos que chequear? Recursos, consumo de recursos. Tenemos todos los recursos para construir a mano, llámese mano de obra, llámese materiales, llámese equipos. ¿A qué precios? Los precios coinciden con lo que más o menos hemos manejado en los análisis de precios unitarios. Es información muy importante a merituar y a validar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Situación de vertedero. Somos unas máquinas de producir basura, desmontes, desperdicios en los proyectos de construcción. Tenemos que saber dónde los vamos a evacuar, dónde los vamos a depositar. No es lo mismo tener un vertedero a 5 kilómetros, 10, 20, 100 kilómetros. Hay que tenerlo preclaro porque eso también tiene una implicancia, una incidencia en el costo. Accesos muy desarrollados, muy relacionados también con el entorno. Accesos, repito, muy relacionados con el entorno. Muy relacionados con el entorno. Accesos muy relacionados con el entorno para ver dónde vamos a poner la ubicación, las entradas principales, si tengo espacio para un patio de maniobras, por dónde van a entrar los equipos pesados, los elementos pesados, por dónde no, ingresos vehiculares, en fin, una gran cantidad de tomas de decisiones o toma de decisión a partir de conocer el entorno, conocer las condiciones particulares de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Acometidas, permisos y licencias, necesariamente. Quiero ir de frente al grano respecto de distinguir cuál es el equipo mínimo de obra. Y no confundir el equipo mínimo de obra con el equipo menor de obra. Cuando hablamos de equipo menor de obra, repito, cuando hablamos de equipo menor de obra, el equipo menor de obra más bien está relacionado con aquel equipamiento mínimo necesario que generalmente tenemos pues en nuestro almacén de obra, ¿no? En nuestro almacén de obra pues no pueden faltar compresoras, no pueden faltar máquinas de soldar, no pueden faltar mezcladoras o no pueden faltar trompitos, no pueden faltar todas las herramientas manuales que seguramente podamos y requeramos tener para para atacar cualquier situación propia de la obra. Ese es el equipo menor de obra. Es lo mismo el equipo mínimo de obra. El equipo mínimo de obra tiene otra connotación. El equipo mínimo de obra tiene la connotación de obligatoriedad. Repito, el equipo mínimo de obra tiene una connotación de obligatoriedad. ¿Obligatoriedad a partir de qué? Obligatoriedad a partir de los propios documentos contractuales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir por allá. Definición de equipo menor. Son los equipos y herramientas fundamentales para dar inicio al proceso constructivo de una obra de ingeniería. ¿Podríamos iniciar una obra de ingeniería civil si nos hubiéramos olvidado de traer un teodolito? Un poco difícil, ¿no? A estas alturas hay equipamiento que es fundamental para el control detallado de niveles, verticalidad, horizontalidad fundamentales. ¿Podríamos iniciar una obra de ingeniería civil si nos hubiésemos olvidado de traer el cortador de mayólica? Bueno, eso no es indispensable, entiendo. De repente necesitaremos el cortador de mayólica cuando empecemos a hacer los procedimientos de enchape, pues a partir del cuarto mes o el quinto, dependiendo del proyecto en particular. Voy a poner acá un video, por favor. En una obra se requiere de una gran cantidad de herramientas y equipos que sirven para realizar las tareas de la manera más adecuada. Algunas de ellas son la vibradora, que sirve para sacar las burbujas de aire en la mezcla. El nivel, que es una barra de metal o de plástico y que sirve para que los elementos estén en posición vertical u horizontal. La plomada,
Es una herramienta que nos sirve para que los elementos estén en posición vertical. La manguera de nivel. Es una manguera de plástico transparente de media pulgada de diámetro y que sirve para marcar alturas del mismo nivel en los lugares en que se necesita. La trampa, que sirve para doblar las varillas de fierro con la ayuda del tubo de doblado. El tubo de doblado es un tubo de acero cuya longitud varía según el grosor de la varilla de fierro que se va a doblar. La wincha, el arco y la sierra de cortar, el atortolador, que sirve para juntar los alambres en las uniones de los fierros, la escuadra, el escatillón. Es una herramienta hecha de madera donde se trazan líneas con cierta medida y que sirve para controlar esas medidas con cierta frecuencia. La grifa, que se utiliza para hacer dobleces de rectificación después de haberse colocado las armaduras de fierro. Y el pisón, que es un dispositivo que se utiliza para compactar el terreno. We were in a guided museum. Bien, surgen algunas preguntas entonces. ¿Todos los equipos mostrados serán necesarios para el inicio de una obra? Creo que previo a esto, vale la pena, creo, preguntarse algo, ¿no? ¿Cómo distinguimos equipos de herramientas? Creo que es un punto importante a considerar. Yo creo que la distinción más rápida y más directa es la siguiente, ¿no? Hablamos de equipos cuando realmente para su operación y funcionamiento generalmente utilizamos o combustible o electricidad. Caso contrario, hablamos de herramientas. Y además, cuando hacemos el análisis del recurso propio en los análisis de precios unitarios, para el consumo propio de los recursos, cuando hablamos, por ejemplo, cómo cuantificamos el consumo y la mano de obra con horas hombre. Entonces, ¿cómo cuantificamos el consumo del recurso equipo o equipos? Horas máquina. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo analizamos el consumo de un camión, de un volquete? Las horas máquina de consumo de ese volquete. Si pensamos en una herramienta, por ejemplo, llamemos una wincha, ¿podemos o es coherente analizar el consumo de la wincha con horas máquina wincha? ¿O con horas máquina martillo? ¿O con horas máquina serrucho? ¿O con horas máquina atornillador? ¿O con horas máquina Stilson, llave Stilson? ¿Horas máquina carretilla? ¿Horas máquina buggy? No. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que se entienda. ¿Por qué? Porque entender o distinguir entre equipo y herramienta pasa por entender, repito, cómo es que se analiza el consumo de recursos entre los análisis de precios unitarios. Cuando hablamos de equipos, hablamos de horas máquina, para contabilizar finalmente el consumo de recurso y cuánto va a costar ese recurso equipo. Pero cuando hablamos de herramientas, normalmente son herramientas, utensilios perecibles, de reposición muy cotidiana. ¿Cómo se analizan? Se analizan como un porcentaje de la mano de obra cuando estamos hablando de el análisis de los precios unitarios. ¿Qué tipos de equipos debemos usar? Depende de los trabajos que se realizan. Debemos asegurarnos de cumplir con plazos, garantizar la prevención y planificar nuestros costos indirectos de una obra. Además del personal idóneo para un proyecto, tanto profesionales como obreros, requerimos de ciertos materiales y equipos para dar inicio a la ejecución de una obra de construcción. Por la magnitud de la obra, grande, mediana, pequeña, de edificación, edificios, viviendas, rehabilitaciones, remodelaciones y otros de infraestructura en general. Bueno, el equipo mínimo de obra, y acá quiero que se entienda por favor la definición, el equipo mínimo de obra es el equipo mínimo que estamos obligados, repito, es el equipo mínimo que estamos obligados a tener para la ejecución de las diferentes partidas. Entonces,
Cuando nosotros tengamos que ejecutar un proyecto de construcción, como ya lo hemos dicho, no es otra cosa que empezar a ejecutar todas las actividades a las que llamamos partidas, que forman parte del costo directo. Lo dijimos también en una clase previa. Todas las partidas o todos los ejecutables del proyecto necesaria y obligatoriamente tienen adjudicadas o anexadas una especificación técnica, un metrado y un análisis de costos unitarios. Repito, tienen asignada o tienen especificada una especificación técnica, unos metrados y unos análisis de precios unitarios. Y acá cabe la pregunta. Si yo soy el ingeniero residente, puedo decidir arbitrariamente, una consulta, en exactamente 2 minutos voy a tomar asistencia, nuevamente por favor, para verificar y validar aquellos que seguramente relajadamente ya se han salido de sala, ¿okay? Simplemente para verificar, ¿de acuerdo? Repito, el ingeniero residente, para tomar la decisión del uso de uno u otro equipo, tiene que verificar esa decisión, no es discrecional el ingeniero residente, tiene que verificar esa decisión o refrendar esa decisión con los documentos contractuales. ¿Cuáles son los documentos contractuales? Si estamos diciendo que el equipo es un recurso que nosotros consumimos para construir, tenemos que verificar o validar esos recursos de acuerdo a las exigencias del proyecto. Y lo hemos repetido en una clase anterior. ¿Cuál es el documento donde nosotros vemos a plenitud, desde un análisis económico, que son los recursos que finalmente el cliente nos exige para finalmente ejecutar las partidas? Los análisis de precios unitarios. ¿Repito? Entonces, finalmente, el equipo mínimo de obra es el equipo mínimo necesario obligatorio que yo debo contar en mi proyecto, en la obra, para ejecutar todas las partidas según las exigencias de los análisis de precios unitarios, que están alineados con ¿qué? Están alineados con las especificaciones técnicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Accho. Presente, profesor. Acuña. Presente, profesor. Alfaro. Presente, profesor. Aparco. Arias. Presente. Aurora. Presente. Ábalos. Presente. Barriga. Presente, profesor. Barte. Bendita. Presente, profesor. Presente, Burga. Murga, presente. Castro. Presente, profesor. Changana. Presente, profesor. Collantes. Colos. Presente, profesor. Curo. Delgado. Presente, profesor. Díaz. Profesor Curo. Díaz. Espinosa. Presente, profesor. Figueroa. Presente, profesor. Flores. Presente. Fonseca. Presente.
Hernández, Huamantingo, Presente, profesor. Uywa, Jorge, Presente, profesor. León, Presente, profesor. Maceda, Presente, profesor. Mamani, Presente, profesor. Mesa, Presente, profesor. Palomino, Palomino presente. Pecho, Presente, Pecho. Peralta, Presente, profesor. Quispe, Presente, profesor. Rojas Carlos, Rojas presente. Rojas Jeremy, Presente. Rojas Eric, Presente, profesor. Soto Alex, Presente, profesor. Soto John, Tarqui, Presente, profesor. Tello, Presente, profesor. Torres, Presente, profesor. Trujillo, Ingeniero presente. Valenzuela, Valenzuela, presente. Vargas. Presente. Bien. Ok, Aparco, Barte, Collantes, Díaz, Hernández, Uywa, Morales y Soto ausentes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para cerrar esto del equipo mínimo, que realmente es muy importante entender. Profesor, disculpe, Barte presente. Estoy teniendo problemas con mi internet ahorita. Decía que un poco para refrendar este concepto de equipo mínimo, me voy a referir, por ejemplo, esta es información de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Este proyecto tenemos el presupuesto del proyecto, donde acá aparece el metrado de la partida. Si, por ejemplo, hablamos de la partida concreto F'C 210 en columnas, tenemos que ejecutar 7.44 metros cúbicos. Ese es el metrado. Y cada metro cúbico va a costar 420.21. ¿A qué me refiero cuando hablo de consumo de recursos? Que finalmente el consumir recursos marca este precio. ¿De dónde salen los 420.21 soles que va a costar cada metro cúbico de este concreto F'C 210? Del análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces buscamos el análisis de precios unitarios o el análisis de costos unitarios, concreto en columnas, por ejemplo. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar todo el consumo de los recursos. Llámese mano de obra, llámese materiales y por obvias razones los equipos. Y ahora estamos refiriéndonos a los equipos, que es lo que hay que revisar. Si hablamos, por ejemplo, cuáles son los equipos que están consignados en el análisis de precios unitarios, que es vinculante para la ejecución del proyecto, que la supervisión seguramente me va a exigir, porque es finalmente lo que me está pagando, ¿no? Esto tiene carácter de vinculante porque a partir de esto se hacen los precios. El supervisor o la supervisión o el propietario o a través de su supervisión nos va a exigir que para la ejecución de este caso en particular, concreto en columnas F'C 210 kilos centímetro cuadrado, necesaria y obligatoriamente debemos de contar con una mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos, con un vibrador de 2 pulgadas de 4 HP y con un winch eléctrico de 2 tambores. O sea, estamos obligados a tener esto, que no es que, oye, bueno, yo tengo otra cosa y pongo otra cosa, pongo otro equipo para finalmente hacer la partida. No. ¿Por qué? Porque esto es vinculante al precio.
porque esto es vinculante al precio. Entonces, estamos obligados, repito, estamos obligados, para la ejecución de esta partida, contar con los equipos que aparecen en los análisis de precios unitarios. Es una obligación, no es discrecional, al contratista, no es discrecional al ingeniero residente, es obligatorio. Estos entonces se convierten ¿en qué? Se convierten en los equipos mínimos que yo estoy obligado a tener para la ejecución de esta partida. Y este análisis que hago para esta partida, la tengo que hacer para absolutamente todas las partidas. ¿El mismo equipo es posible que se repita para otras partidas? Seguramente, ¿no? De repente hablar de mezcladora de 9-11 pies cúbicos se va a repetir para todas las otras partidas de concreto. ¿De acuerdo? Independientemente que se repita o no, o independientemente que solamente forme parte de una partida, repito, estoy obligado yo cuando voy a ejecutar la partida, cuando me toque ejecutar la partida físicamente en mi proyecto, yo estoy obligado a contar con ese recurso. Ese es el equipo mínimo, por favor, que se entienda. No el equipo menor. El equipo menor es un equipo que siempre tenemos en nuestros almacenes, al que por cualquier eventualidad podemos recurrir. Ese equipo menor en algún caso puede ser parte del equipo mínimo, en algún caso si coincide con su especificación, con las exigencias de los análisis de precios unitarios, puede ser. Pero el equipo mínimo, repito, es el equipo que estamos obligados a tener por una cuestión de aceptación contractual. Este es un documento que forma parte del contrato de nuestros proyectos y estamos obligados a cumplir porque tiene trascendencia en el precio, tiene trascendencia en el costo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se puede cambiar o se pueden cambiar eventualmente algún equipo en particular? Es posible. Es posible que se puedan cambiar, pero para cambiar un equipo, yo tengo que tener la autorización de la supervisión. Y muchas veces la supervisión solamente te autoriza cambios en equipos si el equipo que tú estás ofertando es un equipo con características y condiciones mejores. ¿De acuerdo? Ojo, a tener en cuenta, por favor. No sé si quedó claro ese concepto. ¿Alguna consulta? Ok, muy rápidamente con estos equipos, por favor, para terminar. No tarda más de 5 minutos. La maquinaria o equipo para la actividad de la construcción es uno de los bienes de capital más costosos. Por ello, quien posea este debe tener en cuenta que el capital que ha invertido en su adquisición debe ser recuperado con una utilidad razonable, gracias al trabajo realizado por la misma maquinaria. En efecto, el costo de posesión y el costo de operación de los equipos de la maquinaria se define como la cantidad de dinero en adquirirla y en operarla, es decir, hacerla funcionar, realizar trabajos y mantenerla en buen estado de conservación antes, durante y después de su uso, con un adecuado programa de mantenimiento, a lo que debería agregar que dicha maquinaria deberá estar debidamente almacenada, contar con los seguros correspondientes y pagar los impuestos que indique la legislación vigente. Les dejo ahí al costado un documento que es un documento importante que tiene algo de antigüedad, pero bastante práctico, sobre todo para el cálculo de las horas máquinas, ¿no? Ustedes finalmente cuando hagan análisis de costos, en su curso de costos van a tener que asignar cuánto va a costar la hora máquina que ustedes van a adjudicar a ese análisis o que van a utilizar para la ejecución de una partida en particular. Y finalmente hacer ese análisis del costo de la hora máquina es un costo medianamente engorroso, es un trabajo matemático medianamente engorroso, que tiene mucha connotación contable, muchas veces que tiene mucha connotación financiera. Entonces, este documento que es elementos para determinación del costo horario de los equipos de la maquinaria del sector construcción es un documento muy importante para esos fines. Cuando hablamos de los costos totales del equipo, hablamos de costos de posesión y de costos de operación. Los costos de posesión relacionados ¿con qué? Con el valor de adquisición por obvias razones, la vida económicamente útil del activo, valor de rescate del activo, valor de la inversión media anual, interés del capital invertido, seguros, almacenaje. Mire, tiene mucha connotación financiera, tiene mucha connotación contable. ¿Por qué? Porque, vamos, unos más que otros en efecto, pero suelen ser inversiones bastante onerosas, sobre todo pues los equipos de movimiento de tierras pesados, ¿no? O de demolición.
o de perforación. Los costos de operación más bien relacionados con ¿qué? Con el mantenimiento y reparación, combustible, lubricantes, filtros, neumáticos y elementos de corte. Algo importantísimo, así como por ejemplo analizamos los rendimientos del recurso humano, mano de obra, por obvias razones tenemos que analizar también los rendimientos para el recurso equipos. ¿Por qué? Porque de los rendimientos, o a partir de los rendimientos del equipo o del rendimiento del equipo que vamos a utilizar, finalmente tiene trascendencia en el precio unitario del análisis. El rendimiento de eficiencia comprende el trabajo, la energía y o la potencia. Las máquinas sencillas o complejas que realizan trabajo tienen partes mecánicas que se mueven, que siempre se pierde algo de energía debido a la fricción o alguna otra causa. Así, no toda la energía es absorbida, no toda la energía que se desprende trasunta en trabajo útil, eso es importante identificar. ¿Cuáles son las fuentes de rendimiento? Cuando hablamos de fuentes de rendimiento, por ejemplo, de la mano de obra, ¿a dónde recurrimos? Recurrimos a los libros de Capeco, recurrimos a algún libro de costos en particular, recurrimos a revistas especializadas, costos, en fin, una serie de revistas que ustedes tienen a la mano. De manera análoga, cuando hablamos de buscar los rendimientos de los diferentes equipos que seguramente podamos recalar en su uso, ¿a dónde recurrimos? Recurrimos a las tablas del MTC, a las hojas técnicas de los fabricantes. Siempre ojo con las hojas técnicas de los fabricantes porque pueden tener mucha información comercial también, ¿no? Hay que ser bastante sutiles con eso. Pero vamos también mucho a la experiencia propia en desarrollo de uso de equipos en situaciones anteriores. Eso se convierte en fundamental. Porque, repito, finalmente el análisis de precios unitarios, para ser lo más certero posible, su análisis tiene que ser, pues, el que tenga mayor o mucho mayor enfoque realista. ¿De acuerdo? ¿Qué factores influyen en el rendimiento? Básicamente dos, los primarios y los secundarios, muy rápidamente. Los primarios, factor humano, factor geográfico y naturaleza propia del terreno. Y los secundarios, proporciones del equipo, el tamaño del equipo, las metas a alcanzar, un poco por el estrés, ¿no? La distancia de los recorridos, el tamaño del terreno en el cual finalmente se mueven los equipos y el uso adecuado o inadecuado del equipo en todo caso. Entonces, un poco como corolario, ¿de dónde conseguimos la relación o listado de equipos mínimos que debemos considerar para la ejecución de nuestro proyecto? De los análisis de precios unitarios. Y si se entiende que los análisis de precios unitarios están enfocados en las especificaciones técnicas del proyecto. Pero además, podemos encontrar, si tenemos los metrados, si tenemos los análisis de precios unitarios, podemos calcular cuántas horas máquinas vamos a desarrollar o vamos a requerir para completar las tareas. Y seguramente esto va a ser tema de la tarea de la semana número 3 que voy a poner a disposición de ustedes en estos días. Ok, he terminado con las justas. ¿Alguna consulta, jóvenes, señoritas, para cerrar? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Muchísimas gracias. Son muy amables. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Nos encontramos en la clase próxima. Gracias.